Muy bien, continuamos con esta serie de videotutoriales. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son los permisos, recursos compartidos y permisos efectivos. Esa es nuestra agenda. Vamos a ver los permisos, vamos a ver los permisos, los recursos compartidos y los permisos efectivos. Bien, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos hasta el disco C. Vamos a crear una nueva. Aquí tenemos una carpeta de la trío práctica que es prueba remota. Bien, ¿cuál es un recurso? Es una carpetita. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver lo que son los permisos. Para comenzar, los permisos en sistemas operativos Windows se denominan permisos NTFS, porque solamente pueden ser creados, realizados en volúmenes NTFS. Bien, como se pueden ver los permisos, hacemos clic en propiedades, clic derecho en la carpeta o en el archivo, seleccionamos propiedades y nos vamos hasta la pestaña Security o seguridad. Aquí vamos a poder ver el Access Control List, la lista de control de acceso, que son los distintos grupos y usuarios. Bien, y en la parte inferior están los permisos. Muy bien, entonces si yo selecciono por ejemplo Creator o Owner, ahora vamos a poder ver en la parte inferior qué permisos tiene ese grupo o ese usuario, el sistema qué permiso tiene, el administrador qué permiso tiene y los usuarios qué permiso tienen. Vamos variando. Fíjense, el administrador tiene todos los permisos aquí marcados en permitir y los usuarios solamente tienen read and execute, list folder contents, read y permisos especiales. Vamos a comenzar viendo lo siguiente. Bien, cuando seleccionamos un grupo o un usuario en la lista de control de acceso, que así se denomina esta parte, repito, es la ACL o Access Control List o lista de control de acceso, es donde está la lista de usuarios y grupos involucrados en los permisos en la carpeta. En este caso en la carpeta puede ser en cualquier recurso, un archivo carpeta. Fíjense que hay dos columnas principales, que es Allow, permitir, o Deny, denegar. Nosotros vamos a ver que cada uno de los permisos puede estar en permitir o en denegar. Bien, cuando el permiso está en permitir, quiere decir que la acción tiene explícitamente ese permiso, explícitamente está en full control. Bien, control total, en este caso, quiere decir que explícitamente tiene el permiso. Y cuando tenemos el explícito en denegar, quiere decir que tenemos explícitamente ese permiso. Por ejemplo, si este usuario tuviera, ¿vale?, un users, vamos a editar. Si users, por ejemplo, yo le pongo denegar escribir, el usuario no va a poder escribir en esta carpeta. Sí va a poder leer y ejecutar, va a poder navegar por la carpeta, pero no va a poder escribir. Bien, entonces lo que vamos a hacer es justamente, a ver qué equipo estoy, perfecto, en esta misma carpeta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un usuario en Active Directory, en este de aquí. Vamos a crear un usuario en Active Directory para que vean cómo funcionan los permisos. Bien, vamos a abrir usuarios y equipos Active Directory y vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a crear un nuevo usuario, new user, se llame Juan Pérez, Juan P, una contraseña respectiva. Bien, ok, y vamos a darle el permiso
aquí en prueba remota vamos a cambiar el permiso al grupo users. Cuando nosotros creamos un nuevo usuario, les voy a mostrar, Juan Pérez, este usuario es miembro de siempre de los usuarios del dominio. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es editar los permisos. Vamos a agregar a users. Ahora vamos a ver servidor, vamos a hacer users o domain users, a domain users, y le vamos a dar el permiso explícito de denegar escribir. Hacemos clic en aplicar. Nos está dando una advertencia que cuando, esto lo voy a explicar en un momento, cuando tenemos un permiso de denegar explícito va a sobreponer a cualquier otro permiso si es que llega a haber un conflicto. Bien, es decir, si un usuario pertenece a dos grupos y un grupo tiene el permitir escribir y el otro tiene denegar, el denegar siempre va a tener precedencia sobre el permitir. Bien, vamos a cerrar la sesión y vamos a iniciar sesión con el usuario Juan. Bien, vamos a iniciar sesión con el usuario Juan. Vamos a cambiar dominio Juan P y la contraseña. Bien, el usuario Juan P pertenece al grupo usuarios del dominio, domain users, y el grupo usuarios del dominio tiene el permiso explícito de denegar escritura. Es decir, que nosotros sí podemos abrir la carpeta, pero no podemos escribir en ella ni en lo que contiene esta carpeta. Sigue ganando un poco de tiempo, vamos a pausar para no estar perdiendo un poco de tiempo aquí. Bien, continuamos. Vamos a, bueno, si continuamos, vamos a probar los permisos. Tengo permiso de lectura, ¿sí? Pero lo que no debo tener es un permiso de escritura. No puedo crear un folder, me va a pedir un nombre de usuario y contraseña. No puedo sobreescribir el archivo, porque me sale cannot create remote.txt file, make sure the paths are correct. Es decir, no tenemos permiso para crear. Vamos a probar incluso con command prompt. Nos vamos a ir hasta prueba remota y vamos a intentar crear un directorio. Mkdir, access is denied, hecho 1.txt, por ejemplo, y también me va a salir access is denied. Bueno, no podemos crear. Vamos a del 1.txt o del remote.txt, y no podemos tampoco eliminar porque el acceso está denegado. Muy bien, entonces de esa manera funcionan los permisos. Ahora vamos a aclarar unos cuantos parámetros importantes sobre los permisos. Bien, vamos a ver unos cuantos parámetros que son muy importantes y vamos a hacer primeramente un repaso de lo que son los permisos en términos generales. Bien, la regla es importantísima, ¿sí? Vamos a anotarla en un notepad. Primero está el denegar explícito.
explícito. Bueno, no hay acento. Segundo está el permitir explícito. Y el denegar implícito. ¿Qué significa denegar implícitos y permitir explícito? Eso lo vamos a explicar en este ejemplo. Bien, vamos a volver a este mismo ejemplo. Eso lo vamos a dejar por acá. Si un usuario pertenece a este grupo, a Domain Users, en el caso del administrador, el administrador pertenece a Domain Users y pertenece a el grupo Administrators. El grupo Administrators tiene control total sobre el archivo. Ustedes pueden observar que tiene permiso de lectura, de escritura, de control total. Eso ya lo vamos a ver cada uno de estos. Vamos a ir viéndolos. Y por otro lado, es miembro del grupo Domain Users. Esto es lo que vamos a verificar en este momento. Vamos a ir al controlador de dominio. Si yo me voy hasta Administrator y veo Member of, soy miembro de administradores de Domain Users, bueno, además de otros grupos, pero pertenece a estos dos grupos, y entonces con estos dos grupos nosotros vamos a explicar este ejemplo. Si un usuario tiene un denegar explícito en cualquiera de los grupos, ¿sí?, a los que pertenece, puede pertenecer a 1000 grupos, pero si uno de los grupos tiene un denegar explícito, el usuario no va a poder realizar la tarea. ¿Qué es denegar explícito? Cuando marcamos explícitamente en la casilla denegar. ¿Esto qué quiere decir? Que el usuario administrador no puede escribir en esta carpeta, no puede sobreescribir en esta carpeta, por más administrador que sea, no puede crear una carpeta. You need permission to perform this action. Usted necesita permiso para realizar esta acción. El usuario administrador no puede crear carpetas ni crear archivos. En este ejemplo, porque el usuario está perteneciendo a dos grupos, al grupo Administrators, que sí tiene permitir explícito en todo, pero al tener un denegar explícito, entonces este se sobrepone a cualquier permitir explícito. Es por eso que esta regla de aquí es muy importante. El denegar explícito tiene mayor precedencia sobre un permitir explícito. Bien. Ahora, ¿qué es un denegar implícito? Un denegar implícito es cuando no está marcada la casilla. Vamos a modificar este ejemplo. Vamos a quitar, bien, este permiso. En este caso, el denegar explícito quiere decir que no está marcada la casilla ni permitir ni denegar. Cuando no está marcada ni permitir ni denegar, está denegado implícitamente. ¿Esto qué significa? Significa que un usuario de Domain Users no va a poder escribir salvo que tenga un permitir explícito en otro grupo al que pertenece. Es por eso que el administrador, como tiene un permitir explícito en write, y a pesar de que es miembro de estos dos grupos, va a poder escribir este archivo porque no tiene un denegar explícito. Es por eso que esta regla es fundamental que la comprendan. Bien, entonces vamos a probar, voy a poner hola y voy a intentar grabar y van a poder observar que ya puedo grabar y puedo crear incluso carpetas. Bien, porque tengo un permitir explícito que se sobrepone sobre un denegar implícito. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vuelvo a iniciar sesión con el usuario Juan, aún así no voy a poder crear porque está denegado implícitamente el permitir, está denegado explícitamente el escribir. El usuario Juan solamente pertenece a Domain Users y Domain Users tiene denegado implícitamente el escribir en esta carpeta. Bien, eso es lo que vamos a ver a continuación. Voy a cerrar sesión y voy a iniciar sesión con el usuario Juan para que podamos observar esta característica. Muy bien, ahora inicio sesión con Juan. Podemos ver aquí, Juan May. Estoy con Juan P. Bien, lo que voy a hacer es intentar escribir en el archivo que está en prueba remota.
y voy a intentar guardarlo, y me va a salir que no puedo, porque justamente decíamos eso. El usuario Juan solamente pertenece al grupo Domain Users, y Domain Users, a pesar de que no tiene explícitamente el permiso, escribir, se le ha denegado implícitamente. Bien, esto significa que los usuarios que no tienen marcada la casilla están denegados implícitamente en este permiso. Bien, esto es obviamente por motivos de seguridad. Imagínense que estuviera permitido implícitamente, el usuario podría hacer, digamos, lo que tendríamos que denegar explícitamente a todo para que no pueda. Entonces, por motivo de seguridad, este es el denegado implícito. Cuando no marcamos ninguna de las casillas, ni permitir ni denegar, quiere decir que el permiso está denegado implícitamente. Pero no se olviden nunca la regla. Primero está denegar explícito, permitir explícito y denegar implícito. Bien, entonces si ustedes manejan muy bien esta regla, no van a tener problemas con relación a los permisos. Lo que vamos a ver ahora son los distintos permisos que existen. En realidad, muchos de estos permisos, vamos a ir hasta administrador, muchos de estos permisos son una combinación de otros. Por ejemplo, el control total es una combinación de todos los permisos. Cuando yo habilito control total, tengo control de modificar, leer y ejecutar, listar el contenido de la carpeta, leer y escribir. Bien, y así sucesivamente. El modificar me permite, además, modificar el contenido de los archivos y además los atributos. Lo que vamos a comenzar a hacer es ir desde abajo hacia arriba. Bien, primero estos dos permisos, el permiso leer y escribir, como su nombre lo indica, me permite leer los atributos, leer el contenido de un archivo y escribir, permite escribir contenido en la carpeta o en el archivo. Este permiso list content o list folder content solamente está presente en los permisos de carpeta, porque si nosotros nos vamos a permisos de archivos, vamos a poder observar que no hay este permiso, ya que solamente está el permiso de listar contenido, porque no es una carpeta, ¿no? Obviamente el listar contenido de la carpeta está solamente disponible en las carpetas, que me permite leer el contenido de la carpeta. El contenido leer y ejecutar, como su nombre lo indica, me permite leer y ejecutar una aplicación. Ahora, cuando se trata de archivos y de carpetas, me permite leer y ejecutar, vendría a ser como navegar, me permite navegar por la carpeta. El permiso modificar, además de permitirme leer y ejecutar, listar el contenido, leer y escribir, me permite modificar los atributos de los archivos. ¿A qué me refiero con atributos? A los atributos de si es de solo lectura, si es archivo escondido, etcétera. Bien, y el permiso control total, además de tener todos los permisos de abajo, que es modificar, leer y ejecutar, listar el contenido de la carpeta, leer y escribir, me permite cambiar los permisos de la lista de control de acceso. Es decir, si yo tengo control total, puedo agregar más usuarios, grupos de usuario a la lista de control de acceso con relación al archivo o la carpeta. Muy bien, para eso sirve el control total. Entonces es una combinación de varios permisos. Estos son los permisos de carpeta. Los permisos de archivo son bastante similares, ¿sí? Bien, los permisos especiales los vamos a ver en un momento. El permiso leer y escribir me permite leer y escribir el contenido del archivo. Leer y ejecutar me permite leer y ejecutar el archivo si se trata de una aplicación. Modificar los atributos, y control total, todo esto. Bien, ahora lo que vamos a ver es, vamos a ejecutar como administrador y vamos a ver lo siguiente. Si yo quiero modificar un archivo, un permiso, lo puedo modificar aquí abajo siempre y cuando haga clic en Edit. Eso ya se los he mostrado. De todas maneras, vamos a ver lo siguiente. Administrator. A ver, he metido mal la clave. No, está mal escrito
dominio, no, dominio administrator. Bien, yo voy a agregar un nuevo, por ejemplo, Juan P. Ahora vamos a comenzar a jugar un poco con los permisos. ¿Qué pasa? Si yo quiero darle permiso de leer y ejecutar, obviamente que tiene que estar habilitado el leer. Bien, entonces para poder, en realidad el permiso leer y ejecutar se forma a partir del permiso leer y ejecutar. Si yo quiero darle solamente permiso de modificar, no voy a poder, porque necesariamente tengo que tener por lo menos el permiso de lectura y ejecución, y lectura y escritura. Es decir, el permiso de modificar se compone de estos tres permisos, además del de modificar en sí. Y el permiso de control total va a pasar lo mismo. Para poder tener control total tengo que tener todos los permisos habilitados. Muy bien. Ahora, ¿qué son los permisos especiales? Los permisos especiales que están aquí en Advanced son un conjunto de permisos que me permiten tener una mayor precisión a la hora de dar los permisos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo. Los permisos dominio, administrator. Bien. ¿Qué son los permisos especiales? Los permisos especiales son todos estos. Son un conjunto de permisos mucho más específicos que los permisos generales, que son los que están afuera, los que estaban leer y ejecutar, realizar el contenido de la carpeta, etc. En realidad, este conjunto de permisos hacen a los permisos más generales, pero como les digo, estos son permisos mucho más precisos. Por ejemplo, aquí puedo dar el permiso de solamente escribir atributos, o escribir atributos extendidos, o eliminar, o leer los permisos, o cambiar los permisos. Es decir, me permite un grado mucho más preciso de permisos. Cuando yo habilito permisos especiales y algunos los deshabilito, se me va a habilitar esta casilla en vez de algunas de esas de aquí arriba. Bueno, básicamente eso es lo que son los permisos. Obviamente que hay que probar mucho, hay que trabajar y estudiar mucho, practicar mucho para llegar a dominarlos, pero básicamente esta es la introducción, y con eso están ya totalmente encaminados en poder continuar con trabajar con los permisos. Bien, nos vemos en el siguiente video tutorial.